A ver, situémonos. Napoleón acaba de ser derrotado, de forma definitiva. Y Europa en ese momento es un auténtico hervidero. Las monarquías de siempre, las de toda la vida, quieren recuperar el poder, claro. Pero las ideas de la Revolución Francesa, esas ideas de libertad y de nación, ya estaban por todas partes. Habían echado raíces. Así que lo que tenemos aquí es la crónica de un siglo de tensiones, un choque de trenes en toda regla entre el viejo orden y esa fuerza imparable que fue el nacionalismo. Y esa es la gran pregunta, la pregunta del millón que se hacían todas las potencias europeas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se recompone todo esto? La solución que encontraron no solo cambió las fronteras, sino que, sin quererlo, provocó unas consecuencias que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Así que vamos a desgranar qué decisiones tomaron y qué fuerzas desataron casi sin darse cuenta. Y aquí tenemos la primera gran respuesta a esa pregunta. El Congreso de Viena, en 1815. Si miramos el mapa, vemos que es como un gran puzzle, pero un puzzle hecho a medida, no para los pueblos, sino para los reyes y sus coronas. El objetivo era uno y muy claro: restaurar el poder de los antiguos monarcas y, sobre todo, asegurar una paz entre ellos que durase. Para entenderlo todo bien, seguiremos un orden lógico. Primero, nos meteremos de lleno en ese intento de volver al pasado, a la Europa de antes de la Revolución. Después, analizaremos la nueva idea que lo puso todo patas arriba. Y para terminar, veremos cómo esa idea acabó creando dos de las naciones más importantes de la Europa moderna: Italia y Alemania. Venga, pues empezamos por el principio de este nuevo orden, lo que se conoce como la Restauración. La meta de las monarquías era, la verdad, bastante simple: hacer como si las últimas 2 décadas, con la Revolución y Napoleón, no hubieran existido. Borrón y cuenta nueva. Este plan para volver al pasado se basaba en 3 ideas clave. La primera, la legitimidad. O sea, que solo las dinastías de siempre, las que decían gobernar por derecho divino, podían estar en el trono. La segunda, el patrimonialismo, que es una idea curiosa. Básicamente trataban los territorios y a su gente como si fueran una finca familiar que se hereda y se reparte entre reyes, sin importar si hablaban el mismo idioma o compartían cultura. Y por último, el equilibrio de poder. Un sistema para que ningún país, especialmente Francia, volviera a ser tan poderoso como para amenazar a los demás. Claro que las ideas no se controlan solo firmando papeles. Hacía falta una forma de garantizar que ese nuevo orden se cumplía a rajatabla. La solución: crear una especie de brazo armado. Y eso fue la Santa Alianza, un pacto entre Rusia, Prusia y Austria para aplastar militarmente cualquier intento de revolución liberal o nacionalista. Eran, por así decirlo, la policía de los reyes. Pero claro, hay ideas que, una vez que salen, es imposible volver a encerrarlas. Y la Restauración provocó justo el efecto contrario al que buscaba. Frente a ese orden impuesto por los reyes, surgió una idea con una fuerza tremenda: la idea de que los pueblos, y no las dinastías, eran quienes debían decidir su futuro. Y esa idea, claro está, es el nacionalismo. Su base era sencilla, pero para la época era una auténtica bomba. La lealtad ya no es al rey, es a la nación, a esa comunidad de gente que comparte una lengua, una cultura, una historia. Este nuevo ideal, el del Estado-nación, chocaba de frente con los grandes imperios de la época, como el austríaco o el otomano, que en realidad gobernaban sobre un mosaico de pueblos totalmente diferentes. Lo más curioso del nacionalismo es que actuaba de 2 maneras casi opuestas. Por un lado, podía ser disgregador, como una bomba que estalla desde dentro de los viejos imperios para romperlos. Y por otro, podía ser unificador, como un imán superpotente que atrae a trozos de un mismo pueblo que estaban separados y los junta para crear un estado nuevo. Un ejemplo perfecto de ese nacionalismo que rompe imperios es el de Grecia. Los griegos, que tenían una identidad como pueblo desde hacía milenios, se rebelaron contra el Imperio Otomano para crear su propio estado. Su lucha fue una inspiración para muchísimos liberales y románticos de toda Europa, que lo vieron como un símbolo, como el regreso de la libertad. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, el nacionalismo que construye naciones. El primer gran caso de estudio es Italia. Fue un proceso larguísimo y muy complicado, que se conoce como el Risorgimiento. La palabra significa literalmente el resurgimiento y transmite esa idea de despertar a una nación que llevaba siglos fragmentada y controlada por potencias extranjeras. Es que antes de 1859 esto era Italia. No era un país, sino, como dijo un político de la época, una simple expresión geográfica. El norte en manos de Austria, el centro gobernado por el Papa, el sur por la dinastía de los Borbones. Unificar todo aquello parecía francamente una misión imposible. Pues bien, la unificación se consiguió en 3 grandes fases. El primer golpe fue en 1859, una guerra contra Austria que permitió liberar la zona norte.
Justo después, en 1860, vino la increíble hazaña de Garibaldi y sus camisas rojas, que conquistaron todo el sur. Y finalmente, gracias a la diplomacia y alianzas estratégicas, se incorporó Venecia en 1866 y, como broche de oro, la simbólica Roma en 1870. El sueño estaba cumplido. Pero claro, para que todo esto saliera adelante, hizo falta una combinación de 3 figuras clave: un rey, un político y un guerrero. Víctor Manuel II, el rey, que le daba la legitimidad de la corona. Su primer ministro, el conde de Cavour, que era un auténtico genio moviendo los hilos de la política europea. Y el héroe del pueblo, Giuseppe Garibaldi, que fue quien prendió la mecha revolucionaria en el campo de batalla. 3 hombres muy distintos para una sola nación. Y mientras pasaba todo esto en Italia, un poco más al norte, se estaba cociendo otra gran unificación. Pero si la italiana tuvo mucho de fervor popular y diplomacia, la alemana se iba a forjar, como dijo su principal artífice, a sangre y hierro. Igual que Italia, Alemania como tal no existía. Era un batiburrillo de 39 estados distintos. Y en ese tablero había 2 grandes jugadores que se disputaban el liderazgo. Por un lado, el viejo imperio austriaco, y por otro, el reino de Prusia, que era mucho más moderno, militarizado y con unas ganas tremendas de crecer. Y Prusia fue muy lista. Mucho antes de hablar de unir políticamente a nadie, empezó por la economía. En 1834 creó el Zollverein, que era básicamente una unión aduanera. Esto integró las economías de casi todos los estados alemanes bajo el mando prusiano y, muy importante, dejó fuera a su gran rival, Austria, un movimiento estratégico clave. Y el hombre que supo aprovechar esa ventaja económica fue Otto von Bismarck, un tipo realista, práctico y con las ideas clarísimas. Su plan no tenía nada que ver con discursos románticos o liberales. Su plan era usar el poder militar y económico de Prusia para unificar Alemania por la fuerza. Y punto. Y Bismarck ejecutó su plan de forma metódica, como una partida de ajedrez en 3 movimientos. Primero, en 1864, una guerra contra Dinamarca, casi como un ensayo para su ejército. El segundo movimiento, el decisivo, fue la guerra contra Austria en 1866. Ganó Prusia y así eliminó a su principal competidor. Y el jaque mate llegó en 1870, con la guerra contra Francia. Esa victoria contra un enemigo común fue el pegamento final que unió a todos los estados alemanes bajo el liderazgo prusiano. Y este es el momento cumbre. Enero de 1871. Francia está derrotada. Y los príncipes alemanes se reúnen para proclamar a Guillermo I de Prusia como emperador de Alemania. ¿Y dónde lo hacen? Pues en el sitio más simbólico que podían encontrar, el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en el corazón de su gran rival, Francia. Acababa de nacer una nueva superpotencia en el centro de Europa. Así que, al final, el mapa que se dibujó en Viena en 1815 ha saltado por los aires. La idea de nación ha ganado la batalla a la idea de las dinastías. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Este nuevo orden, nacido de la guerra y la diplomacia, será más estable que el anterior? ¿O por el contrario, todas estas nuevas fronteras y las viejas humillaciones han sembrado sin quererlo la semilla de un conflicto mucho mayor? Uno que haría que las guerras de Napoleón parecieran un juego de niños.